Me he apuntado a una competición de Brazilian Jiu-Jitsu y va a ser dentro de 2 semanas. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Muy buenas, vengo del futuro, la competición ya ha terminado y os voy a narrar esta pequeña historia que explica cómo empecé y cómo terminé. Empecemos por el principio. El Brazilian Jiu-Jitsu es un arte marcial que consiste básicamente en reducir al adversario, ya sea tirándolo al suelo, inmovilizándolo, estrangulándolo o luxando algunas de sus articulaciones, buscando así que él se rinda. Puede que si no sepáis mucho del mundillo y hayáis visto alguna vez en las Olimpiadas algo como el judo olímpico o incluso la lucha olímpica, podáis encontrar ciertas similitudes, y es que las tiene, aunque en realidad son competiciones con normativas absolutamente diferentes. Los que me conozcáis desde hace mucho tiempo sabéis que siempre he tenido una enorme afición por las artes marciales e incluso había practicado algunas, pero normalmente yo me había dirigido siempre a las que tenían una modalidad poco competitiva, más como se les llama artes marciales tradicionales. Y siempre me he quedado con las ganas de saber lo que significa competir. Así que buscando por la zona encontré que muy cerca de mi casa daban clases de Brazilian Jiu-Jitsu. Sin dudarlo fui y me apunté. Desde el principio me enamoré, me encantó, me pareció súper divertido, fascinante, exigente, deportivo, todo un reto como a mí me gusta que sean las cosas. Y aún así tengo que decir que soy malísimo, soy un patata, se me da muy mal y sí, ya lo sé, es lo normal. Es un tipo de deporte que no es para nada intuitivo, no se parece a otros deportes como puede ser el levantamiento de pesas o el correr, que aunque sí que exigen su propia técnica, más o menos todos sabemos levantar las bolsas de la compra o salir a correr cuando estás llegando tarde al bus. Y aún así, cuando llevaba solo unas 5 o 6 clases, nuestro maestro dijo: estamos buscando a 2 cinturones blancos que quieran participar en una competición. Yo voy. Y sinceramente, esto es un acto kamikaze. En Brazilian Jiu-Jitsu, el cinturón blanco puede tardar 2 años perfectamente en cambiar de color. Es decir, otro cinturón blanco quizás no lleva 5 clases o mes y medio. Quizás lleva 1 año, 1 año y medio, 2 años o a veces incluso más. Eso significa que me iba a enfrentar a auténticas bestias. Pero uno de los motivos por los cuales me apunté a esto era porque quería competir. Jamás había competido en mi vida, no solo en artes marciales, en ningún deporte. Para mí era toda una aventura, para mí era algo muy especial. Pero no solo eso, no solo se trata de que llevaba poco tiempo, es que solo quedaban 2 semanas para la competición. Por aquel entonces yo solo iba una vez por semana, así que tomé la decisión de ir todas las veces que podía cada semana. Me empeñé en ir siempre que podía, por no decir cada día que no entrenaba Brazilian Jiu-Jitsu al gimnasio. Me ponía en la cinta de correr y hacía la técnica de los sprints, es decir, 1 minuto corriendo a sprint y 4 minutos corriendo a una velocidad normal, todas las veces que podía, hasta que no podía más y me salía el pulmón por la boca. Seguía combinando los entrenos, me despertaba temprano por la mañana, intentaba estudiar todo lo que podía, cogía el tren por la madrugada y volvía muy tarde a casa, me iba a entrenar, ya sea a ir a correr o a ir a Brazilian Jiu-Jitsu. Empecé a sentir que las últimas clases me costaba mucho aguantar, me empezaba a agotar a un nivel que ya empezaba a sentarme mal. Pero tenía un plan. Tenía 2 días de vacaciones justo antes de la competición y me fui a casa de mi familia que vive en la costa. Los aproveché al máximo. Disfruté, descansé y sobre todo desconecté. Mentira, no desconecté un carajo. No paraba de pensar todo el rato en lo puto mismo.
Sinceramente, estoy muy nervioso. El día D había llegado. Me levanté sobre las 5 o las 6 de la mañana y me fui donde había quedado con mi maestro y el otro compañero. Durante todo el trayecto de camino hacia ahí, pues no podía evitar pensar, ¿y si gano? ¿Y si no gano pero aguanto? ¿Y si él es mucho mejor que yo pero está más nervioso que yo? La normativa de la competición era la siguiente. Se jugaba por equipos, formados por 3 personas. Entraba a luchar un jugador de cada uno de los 2 equipos. Tenían 5 minutos de lucha. El que consiguiera ganar se quedaba, el otro quedaba descalificado. En el caso de que pasaran los 5 minutos y que quedaran en empate, ambos quedaban descalificados. Una vez uno de los 2 equipos se quedara sin ningún luchador, ese equipo quedaba absolutamente descalificado de toda la competición. No tengo ninguna grabación de mi lucha y me sabe muy mal. Quería tener ese recuerdo de por vida y ya de paso compartirlo con vosotros, pero no podía estar por eso, me hubiera gustado. Pero estaba muy nervioso, estaba muy pendiente de cómo iba todo, nunca había visto de cerca la competición, no sabía en qué momento entraría yo, no quería estar pendiente de ¿puedo encuadrar aquí? ¿Puedo dejar la cámara aquí? No podía estar por eso. De hecho, me acuerdo que estaba intentando pensar cómo hacerlo y llegó un momento que me dije, has venido a luchar. Guardé el móvil en la mochila y me preocupé de dar el 100%. Dejadme que os cuente cómo fue la historia. Cuando empezamos a luchar nosotros, nos tocó contra un equipo que solo con verlos se notaba que tenían mucha fuerza física. Mi primer compañero perdió y la verdad es que perdió muy poco tiempo y ahí se veía que sí, tenían nivel. Luego entró mi otro compañero. Estuvo dándole mucha guerra y por desgracia no ganó, pero tampoco perdió. Quedaron empatados y fueron descalificados los 2. Aún me acuerdo de los nervios, de subir al tatami y cuando empezó la lucha estaba en modo, no sé qué puedo hacer, pero sea lo que sea, le voy a dar toda la guerra posible. Me acuerdo que estaba intentando tantear a ver cómo reaccionaba yo y a la que vio que no era muy veloz, enseguida me agarró de las 2 muñecas. Intenté posicionarme un poco y enseguida me agarró muy bien, me dio como media vuelta y me intentó coger por la espalda. En menos de 30 segundos este chico estaba encima mío, me había rodeado toda la cabeza con su brazo y empezó a apretar. No era capaz de moverme. Si seguía así me iba a hacer daño. Así que tapeé, quedé descalificado y el chico ganó. Una vez terminado este combate, nuestro equipo había quedado descalificado. Había perdido, pero yo a nivel personal había ganado mucho. Me gustaría comentar que este equipo ganó la medalla de oro del cinturón blanco. Evidentemente, hubiéramos perdido contra cualquier otro equipo. Pero ya que te va a pegar una paliza a uno, que al menos sea los que sean los mejores, ¿no? ¿Y por qué he hecho este vídeo? En su momento realmente empecé con la idea de grabar y narrar cómo era la aventura de un auténtico novato que pasaba por esto, lo mal que se me daba y ver esos inicios que puede ser igual para cualquiera y echarnos entre todos un poco las risas y disfrutar del momento. Sin embargo, a medida que han ido pasando los días y he grabado los vídeos y he estado reflexionando, me he dado cuenta de que detrás de todo esto había una lección, al menos para mí, que ha sido bastante importante a la hora de aprender a relacionarme con este deporte. Cuando me subí al tatami para luchar, en ese momento estaba solo delante de mi adversario, pero jamás me sentí solo. Durante todo este tiempo estuve especialmente acompañado de un montón de personas, de mis compañeros del gimnasio, que cuando vieron que yo necesitaba mejorar porque iba a ir a una competición, me ayudaban, se implicaban, me intentaban enseñar. Incluso sentí que durante un tiempo mi relación con el maestro se había vuelto un poco más cercana. Daba igual si ganara o perdiera. De hecho, todos sabíamos que iba a perder. Nadie estaba esperando que ganara. Simplemente estaban esperando que pudiera dar lo mejor de mí mismo. Y no hubiera sido posible si toda la gente que me estuvo rodeando estos días no hubieran ellos dado lo mejor de sí mismos. Me finalizó ese hombre en unos 30 segundos o 20, pero yo creo que si no fuera por la ayuda de todas estas personas, no hubiera durado ni 10 segundos. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora vuelta al mundo real.
Cuando empezó la competición, había empezado la universidad, tengo que ir a trabajar, tengo responsabilidades. Es como que de repente he bajado de las nubes y me toca poner los pies en el suelo y empezar a preocuparme de otras cosas que son quizás más importantes incluso. Pero la verdad, no puedo evitar seguir pensando cuándo será la próxima competición a la que vaya.